Entre los kilómetros y kilómetros que recorren las carreteras de todo el mundo, se cuentan impactantes historias reales y leyendas de terror, fantasmas, demonios y otros seres misteriosos. En este episodio te cuento dos historias que las personas aseguran haber experimentado en las autopistas del país. Así que apaga las luces, ponte tus audífonos y sean bienvenidos a El Eco del Miedo. Mis suegros son de un pueblo apartado en Guanajuato. Llegar allí es un poco complicado. Cuando vamos de visitas y se nos empieza a hacer tarde, nos quedamos a dormir en Querétaro. Los abuelos de mi esposa decían que en la carretera que conduce al pueblo a veces se espantan. Por eso nunca habíamos estado por ahí de noche. Honestamente, a mí me parecía que se trataba de una superstición y nada más. Ana me lo había contado, muy seria, como si ella hubiera sido testigo de algo, lo cual me intrigaba y a veces me hacía querer viajar de madrugada. Hasta esa ocasión, nunca había tenido una experiencia de este tipo. Cuando se nos hacía tarde, era porque no teníamos con quién encargar el negocio que administrábamos. Lo más tarde que nos permitíamos cerrar era a las 12 del día. Solo 2 veces tuvimos que hacer escala. En ambas ocasiones le pedí a mi esposa que intentáramos llegar. Máximo estaríamos entrando al pueblo a las 11 de la noche. Acuérdate que mis abuelos dicen que en la carretera espantan y no quiero pasar por eso, me decía ella. La tercera vez que se nos hizo tarde, la México-Querétaro estaba completamente cerrada. Hubo un accidente y nos quedamos atorados. No avanzábamos y tampoco había manera de regresar. Como a las 8 de la noche liberaron el tráfico y me di cuenta de que mi esposa se había quedado dormida. Ni siquiera sintió el momento en que avanzamos. Esperaba que se despertara llegando a Querétaro, pero no lo hizo. Así que me seguí. Por ahí de las 11 de la noche no había avanzado ni 500 metros cuando sentí como si hubiera cruzado un portal. La temperatura se puso fría. Subí la ventanilla para que no se enfriara el interior y se fuera a despertar Ana. Le puse un poco de atención, me quedé mirándola de reojo. No me imaginaba cómo iba a reaccionar. Se abría los ojos y veía que estábamos por llegar y era de noche. Ella tenía su asiento reclinado. De pronto vi que se empezó a levantar con todo y el asiento. Sentí miedo, pero un miedo que te provoca al romper una promesa o faltar un juramento. Volteé a verla y lo que vi fue muy extraño. El asiento se había levantado, pero ella seguía dormida. Estaba cruzada de brazos, no habría podido mover el asiento hacia enfrente, y tampoco era automático. Su cabeza giró en mi dirección. Yo pensé que ya se había dado cuenta y nada más estaba esperando una explicación. La verdad, venía concentrado en el camino que se veía cada vez más sombrío. Me quedé callado esperando a que dijera algo. Volví a voltear y ella seguía dormida. Cuando regresé la mirada al frente, se volvió a mover, pero esta vez el movimiento que hizo me provocó escalofríos. Se acercó demasiado a mí, puso sus labios en mi oído y me susurró. Dice Elvia que si la llevas a su casa. Me espanté, sudé frío, no sabía si estaba jugando o qué tipo de broma era, pero no regresó a su asiento, lo cual me empezó a preocupar. Dice Elvia que si la llevas a su casa. Repitió, pero esta vez con un tono de voz distinto. ¿Cuál Elvia?, le pregunté. La que viene sentada atrás. La frente se me perló de sudor. Al instante llevé mis ojos al espejo retrovisor y efectivamente había alguien en el asiento de atrás. Solo se veía la silueta, pero sentía yo la mirada. Dice Elvia que si la llevas a su casa. Esta vez no pude evitar soltar un grito. Elvia me estaba viendo desde atrás y Ana, controlada por algo de otro plano, esperaba mi respuesta. No, no la puedo llevar. En ese momento mi esposa regresó a su lugar y aún con los ojos cerrados empezó a sollozar. Dile que se baje. 2 veces me lo pidió, la primera llorando y la segunda gritando despavorida. Entonces me rogó que parara el carro, todo esto mientras seguía aparentemente dormida. Me detuve un poco más adelante para ver si podría despertarla y tranquilizarla. Dile que se baje, me dijo una vez más, pero esta vez alterada. Me tembló la voz, pero por encima del asiento se lo dije. En el momento que detuve el coche por completo, la puerta se abrió sola y el coche se meció como cuando alguien se baja de él. Un sudor frío empapó mi espalda. Yo me quería ir de ahí y Ana no despertaba. Me bajé del carro con un miedo profundo y aventé la puerta para cerrarla. Estaba corriendo de regreso a mi asiento cuando sentí que algo me tomaba del brazo y una voz de mujer me preguntaba:
¿Puedes llevarme a mi casa? Le dije que no podía llevarla, e inmediatamente me soltó. Me subí al coche, metí velocidad y avancé, cuando de repente el grito de mi esposa me volvió a espantar. Por fin había despertado de ese sueño. Lo primero que me preguntó era por qué no habíamos quedado en Querétaro. Me quedé callado. Me dijo que saliéramos rápido de ahí. Al llegar con mis suegros, ellos se quedaron igual de preocupados y espantados. Me preguntaron que por qué no nos habíamos quedado en otro lugar. Esto no le ocurre a todos los viajeros, me dijeron. Solo es con nuestra familia. ¿Elvia?, me preguntaron. Les dije sí. Ellos se persinaron y jamás volvieron a tocar el tema. Hasta el día de hoy solo sé que Elvia era una tía abuela de mi esposa y que falleció hace muchos años en esa carretera. El ataúd. La noche estaba envuelta en una densa oscuridad cuando llegué a la estación de autobuses en Oaxaca. El calor sofocante del día aún persistía envolviendo el ambiente en una opresión agobiante. El sudor perlaba mi frente mientras esperaba ansiosamente la llegada del camión que me llevaría a Veracruz. La estación estaba prácticamente desierta. Solo unos pocos pasajeros dispersos se encontraban por ahí. Miradas cansadas y expresiones sombrías me observaban fugazmente mientras me dirigía hacia el camión. Con cada paso que daba sentía un aire de misterio y terror que me envolvían, como si algo inquietante se avecinara. Nunca me pasa eso. No soy una persona perceptiva o que sepa adivinar por la actitud de los demás lo que está a punto de ocurrir. Al subir al autobús me di cuenta de que apenas había algunos pasajeros. Todos parecían sumidos en sus propios pensamientos, con rostros sombríos y miradas perdidas en la nada. Puse atención a esos detalles porque olvidé cargar mi celular y llevarme algún libro para distraerme. Desde siempre que he hecho viajes en autobús, llevo alguna clase de entretenimiento extra aparte de mi teléfono. Esto en caso de que se quede sin batería o sin señal, como suele ocurrir en viajes largos. No me gusta mirar por la ventana ni irme fijando cuánto falta para llegar. Cualquier distracción me ayuda a no pensar en esas cosas. Quién sabe cuántas veces estuve a punto de presenciar algo horrible, solamente que yo venía en otro mundo. Esta vez lo vi y lo viví. El ambiente dentro del vehículo era opresivo y cargado de un silencio incómodo. Me acomodé en un asiento solitario cerca de la ventana y observé cómo las luces de la estación se desvanecían en la distancia. El viaje comenzó y el autobús se adentró en la negrura de la noche. Las luces de la ciudad se hicieron menos gradualmente, dejando atrás una oscuridad impenetrable. No podré olvidar que a pesar de que estaba encendido el aire acondicionado, el calor en el interior del vehículo se volvía cada vez más asfixiante, como si el aire estuviera impregnado de un aliento maligno. Varias veces desde que salimos me lamenté haber olvidado cargar mi celular o haberme llevado algún libro, especialmente porque nunca le había puesto atención a ese camino tan solitario. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más y más sombrío. Los árboles a ambos lados de la carretera parecían espectros oscuros. La parada en la estación de servicio fue un respiro bienvenido después de horas de viaje en el camión. El calor del día aún impregnaba en el ambiente y la sed me había acompañado durante todo el trayecto. Decidí aprovechar la oportunidad para ir al baño antes de que el autobús reanudara su marcha. Caminé hacia el edificio de servicio sintiendo alivio al entrar a un ambiente más fresco. La estación estaba relativamente tranquila, con solo unos pocos viajeros ocupando las mesas dispersas. Tras una rápida visita al baño, me dirigí de vuelta hacia el camión, ansioso por continuar mi viaje. No obstante, mientras me acercaba al vehículo, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo parecía estar fuera de lugar. Mi mirada se dirigió hacia el compartimiento de equipaje y ahí, entre las maletas y los bultos, descubrí algo que heló mi sangre. Un ataúd. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí como mi corazón se aceleraba. No me constaba que hubiera ahí dentro un cadáver, pero ¿qué más podría viajar en esa caja? Di algunos pasos cautelosos y me acerqué al compartimiento de equipaje. Pude distinguir los detalles del ataúd. Era oscuro con adornos tallados en madera. De un momento a otro pasé de pensar que podría haber un cuerpo a que tal vez dentro venía algo que debió ser extraído de un museo. La luz de la estación apenas iluminaba aquel ataúd. El misterio y el terror se apoderaron de mí.
Mi mente me jugaba con terribles imágenes de lo que podría encontrarse dentro. La posibilidad de lo desconocido me inundaba de terror y la sensación de que algo siniestro estaba presente en aquel lugar se hacía cada vez más fuerte. Volví al camión y en unos minutos reanudó su marcha. Yo estaba obsesionado con lo que podría haber. Por momentos imaginaba que lo que estuviera dentro abriría la caja y se pondría a hurgar dentro del equipaje. Sé que suena mal, pero muchos pensamientos rodearon mi tranquilidad. Cada kilómetro que avanzaba el camión me acercaba a mi destino y con ello, el momento en que tendría que meter la mitad de mi cuerpo al maletero para bajar mi equipaje. De pronto me quedé dormido por algún momento, hasta que me despertó un golpe bajo mis pies. Estaba confundido, así que por ese instante pensé que tal vez no era real, que estaba soñando, pero lamentablemente me di cuenta que no era así, ya que el chofer paró el autobús y bajó de la unidad con una linterna. Por la ventana solo veía que daba vueltas al camión revisando llantas y los costados del vehículo. Mis miedos estaban a punto de volverse realidad cuando abrió el compartimiento de las maletas. No supe qué vio, solo vi que cerró el compartimiento y volvió al autobús. ¿Quién subió un ataúd al autobús?, preguntó 3 veces y nadie respondió. Aparentemente a nadie le pertenecía. Eso le dio un vuelco a la poca tranquilidad que me quedaba. Un autobús no es el medio para transportar un cadáver. Sería ético dejarlo ahí a mitad del camino. Después de meditarlo, el chofer pidió ayuda para sacar el féretro. Vi cuando lo colocaron en el pavimento y se veía muy pesado. Cuando lo abrieron pensé en cerrar los ojos, pero mi curiosidad me ganó, así que me quedé observando lo que sucedía. Por fortuna, el ataúd estaba vacío. Debatieron unos minutos si dejarlo ahí o volverlo a subir, pero finalmente se decidió por lo primero, abandonarlo ahí en la carretera. Después de eso, el chofer subió a dar una breve explicación de lo que había sucedido y continuó su marcha. En ese momento me quedé tranquilo, pero duró muy poco. Más adelante noté que ahora había un asiento de atrás ocupado y antes estaba vacío. Ahora había un bulto envuelto en una sábana. Quise gritar, levantarme, correr, pero no pude. Solo veía a aquella persona bien sentada en ese lugar. Nadie lo había notado más que yo. Atrás de ese lugar ya no había nadie. Sentí mi boca seca, como un hormigueo en mis extremidades por el miedo que me invadió. De pronto la cabeza del bulto se iba para un lado, para el otro, para enfrente. Pensé que caería al pasillo en algún momento y yo estaba ahí paralizado. De repente el bulto se reincorporó recargándose en el respaldo. Nuevamente quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. De pronto el autobús frenó de golpe, liberándome de aquel trance. Resultó que por el carril donde iba el autobús había un pequeño bulto bloqueando la vía. Cuando eso sucedió corrí hacia enfrente para avisar sobre el cuerpo. No me tomaron a loco a pesar de que al revisar ya no estaba nadie, ni nadie ahí. La gente estaba de acuerdo que algo estaba muy extraño en ese autobús. Cuando bajaron a revisar qué estaba bloqueando el lugar, todos nos quedamos paralizados. Era la misma caja que habíamos dejado kilómetros atrás, pero esta vez no estaba vacía. Di un grito de horror cuando abrieron la caja y lo que estaba ahí era el mismo cuerpo amortajado, el mismo que había visto en el asiento de atrás. Estuvimos detenidos alrededor de 1 hora, ya que una señora no quería que dejáramos el cuerpo ahí. Nadie tenía señal en su celular para llamar a la policía y reportar lo que pasaba. Así que se acordó que en la próxima parada se hablaría a la policía para entregar el cuerpo. Entre varios pasajeros subieron el ataúd, lo colocaron entre las maletas y cerraron el compartimiento. Nunca me había sentido tan inquieto como en ese tramo hasta la siguiente estación. Cuando llegamos, el chofer llamó a la policía para informar sobre lo encontrado y debido a los retrasos llegó el siguiente camión de la ruta en la que íbamos. A mí y a otros pasajeros nos pasaron al siguiente autobús. Abordamos y por fortuna pude comprar una revista en un pequeño lugar que estaba abierto. Tomé un asiento vacío en un lugar junto a la ventana, pero una mujer se sentó a mi lado y me preguntó qué había pasado. Solo le dije que teníamos un ataúd y un cuerpo en el maletero. No quise explicarle nada más, pero ella con mucha tranquilidad me dijo: ¿y eso qué tiene de malo? Hace rato que aquí abajo también nos echaron a uno. Bien, amigos, estas fueron las historias de esta noche. Como una recomendación, pónganse alerta y de preferencia no viajen de noche. Fantasmas y demonios
te acechan en las carreteras. Como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.